¿Cuál es uno de los verbos más importantes en la lengua inglesa? Así es el verbo to be. ¿Y cuál es uno de los verbos más utilizados en inglés? Ajá, es el verbo to be. ¿Y cuál es uno de los verbos más complejos y más irregulares que existe en la lengua inglesa? Sorpresa, es el verbo to be. Porfa, asegúrate de que no estás cometiendo los siguientes 10 errores al utilizarlo. Hi there, this is James from Fix It English y bienvenido a otra de nuestras series Top 10. Como ya sabrás, los verbos juegan un papel muy importante en la comunicación. Más concretamente, el verbo to be en inglés es uno de los verbos más usados y más irregulares. Podemos utilizarlo para describir algo o describir a alguien, pero también podemos expresar otras ideas en función del contexto. Como hemos mencionado antes, este suele ser uno de los verbos que más les cuesta a aquellas personas cuya lengua nativa es el español y que están tratando de expresar ciertas ideas en la misma forma que lo harían en su lengua materna. Así que, allá va nuestra lista Top 10 con los errores más comunes al usar el verbo to be. Empezando nuestra lista desde abajo, en el puesto número 10, tenemos el uso del verbo to be para expresar existencia. ¿Cuál es el problema más común cuando queremos expresar esto en inglés? Pues resulta que para hacerlo en inglés usaríamos la palabra there más el verbo to be. Sin embargo, en español usamos la única forma impersonal I. Por otro lado, esta forma impersonal en español es igual para singular como para plural. Y en inglés usaríamos dos diferentes. Tenemos there is para el singular y there are para plural. ¿Cuáles serían unas formas prácticas de expresar existencia en inglés? Bueno, por ejemplo, podríamos decir There is an apple on the table, que traducido al español sería hay una manzana sobre la mesa. O en plural podríamos decir There are apples in the fridge, que traducido al español sería algo así como hay manzanas en la nevera. Pero nunca podríamos decir There is apples porque apples está en plural. Y es la forma singular. Sin embargo, en español sí que seguiríamos diciendo hay manzanas, pues es la misma forma para singular y para plural. En el puesto número 9 tendríamos el uso del verbo to be para expresar nacimiento. Ahora, en inglés, esto lo hacemos de la siguiente manera y usamos el verbo to be seguido del participio pasado del verbo be, que es la palabra born. Traducido al español sería algo así como ser nacido. Esto contrasta con el español, ya que sí que tenemos un verbo específico que es el verbo nacer. ¿Cuál es el error más común cuando queremos expresar nacimiento en inglés? Que tratamos de usar la forma born de la misma manera en la que usaríamos el verbo nacer. Pero esto no es posible. ¿Cuáles serían los ejemplos prácticos para expresar nacimiento en inglés? Por ejemplo, podríamos decir I was born in July, que traducido al español sería yo nací en julio, usando la forma pasada del verbo to be. Pero nunca diríamos I born o born con ed in July. Otro ejemplo podría ser My daughter will be born in October, usando la forma futura del verbo to be. Traducido al español sería mi hija nacerá en octubre, pero nunca podríamos decir My daughter will born in October. Por último, tendríamos otra frase como No one is born with a racist heart, que traducido al español sería algo así como nadie nace con un corazón racista, pero nunca podríamos decir No one born with a racist heart.
En el puesto número 8 tenemos el uso del verbo to be para expresar medidas. El problema que nos encontramos es que en inglés utilizaríamos el verbo to be seguido de el número o la cifra que queremos usar más el adjetivo referente a la altura o la longitud. Sin embargo, esto contrasta con el español, ya que tenemos un verbo específico para expresar esto, que es el verbo medir. Y el error más común es que trataremos de usar este verbo, el verbo medir, de la misma manera en la que usamos el verbo measure en inglés. Pero esto no es posible. ¿Cuáles serían unos ejemplos prácticos expresando medidas en inglés con el verbo to be? Por ejemplo, podríamos decir, si queremos expresar altura, deberíamos hacer una diferencia entre los adjetivos tall y high. Recordemos que tall es utilizado para personas, edificios y cosas que crecen o que aumentan de tamaño, y high es usado para el resto de sustantivos. Una pregunta sería, how tall are you? Que traducido al español sería, ¿cuánto mides? Aquí, como veis, estamos usando el verbo to be en la pregunta. La respuesta sería, I'm 2 meters tall. De nuevo, utilizando el verbo to be, y traducido al español sería, mido 2 metros. Nunca diríamos, I measure 2 meters. Otro ejemplo podría ser la pregunta, how high is Mount Everest? Traducido al español sería, ¿cuánto mide el Everest o el monte Everest? Como veis, estamos utilizando el verbo to be en la pregunta, y en la respuesta diríamos, I believe it's 8,848 meters high. De nuevo utilizando el verbo to be en la respuesta. Traducido al español sería, creo que mide 8.848 metros. Nunca diríamos en inglés, it measures 8,848 meters. Sin embargo, si queremos expresar longitud, utilizaríamos el adjetivo long. Una pregunta podría ser, how long is the rope? Que traducido al español sería, ¿cuánto mide la cuerda? La respuesta sería, it's 5 meters long. Que traducido al español sería, mide 5 metros. Nunca sonaría natural en inglés expresarlo de esta manera. It measures 5 meters. En el puesto número 7 tendríamos el uso del verbo to be para expresar puntualidad. Ahora, en español esto sería tan sencillo como usar el verbo llegar seguido de los adjetivos tarde o pronto en función de cuán puntuales seamos. Sin embargo, en inglés podríamos expresarlo de dos maneras. Una sería utilizando el verbo arrive y otra forma sería usando el verbo to be, ambos seguidos de los adjetivos early y late en función de nuestra puntualidad. ¿Cuál es el problema? Y es que cuando estamos hablando en el presente simple en inglés, el present simple, si yo quiero expresar la siguiente frase, llego tarde, sería muy raro decir I arrive late. No sería correcto. Lo expresaríamos utilizando el verbo to be. I am late. ¿Cuáles serían unos ejemplos prácticos expresando puntualidad en inglés? Por ejemplo, podríamos decir I will be late for work, que traducido al español sería llegaré tarde al trabajo. También podríamos expresar esta frase diciendo I will arrive late, pero cambiando la preposición por to. I will arrive late to work. Ambas opciones serían correctas. Otra frase sería He is late, but he is coming, que traducido al español sería llega tarde, pero viene. Esta frase no sería posible expresarla con el verbo arrives. No sería correcto decir he arrives late, but he's coming. Usaríamos el verbo to be y diríamos
He is late. En el puesto número 6 tenemos el uso del verbo to be para expresar estados mentales. ¿Qué es lo que ocurre cuando intentamos expresar esto en inglés? Bueno, en castellano tendríamos como una expresión idiomática en la que utilizamos el verbo tener seguido de un sustantivo. Por ejemplo, podría ser envidia, curiosidad, celos. Sin embargo, en inglés lo que hacemos es utilizar el verbo to be seguido de un adjetivo. ¿Cuál es el problema y el error más común al expresar estados mentales en inglés? Pues si cogemos, por ejemplo, la frase tengo envidia, lo más común es que lo traduzcamos literalmente y digamos I have envy. Pero esto no sería correcto, pues tendríamos que usar el verbo to be. Sería I am y el adjetivo envious. Y este es un tipo de adjetivo especial, lo que llamamos un adjetivo predicativo, que realmente está describiendo o modificando el sujeto. Y el verbo to be actúa como verbo de enlace. ¿Cuáles serían los ejemplos prácticos para expresar estados mentales en inglés? Por ejemplo, podríamos decir I am not afraid of spiders, que traducido al español sería no tengo miedo a las arañas. Nunca diríamos I don't have fear of spiders. Otra frase podría ser They are envious of you, que traducido al español sería ellos te tienen envidia. Pero nunca diríamos They have envy of you. Por último, podríamos decir también We need to be careful, que traducido al español sería necesitamos tener cuidado. Pero de nuevo no diríamos We need to have care. Eso sería incorrecto. En el puesto número 5, a la mitad de la lista, tenemos el uso del verbo to be para expresar condiciones o estados físicas. Aquí pasa algo parecido a lo que veíamos en el número 6. En español tendríamos una expresión idiomática que utiliza el verbo tener seguido de un sustantivo. Por ejemplo, hambre, sed, calor. Sin embargo, en inglés utilizamos el verbo to be seguido de un adjetivo. ¿Cuál es el error más común que nos encontramos al expresar condiciones físicas en inglés? Si tomamos como ejemplo esta frase, tengo hambre, lo más común es que se exprese esto diciendo I have hunger. Pero esto no sería correcto. Lo correcto sería decir I am, usando el verbo to be, hungry. Donde de nuevo estamos empleando un adjetivo predicativo, como le llamamos en inglés, que describe o modifica el sujeto y el verbo to be está actuando como verbo de enlace entre ambas partes. ¿Cuáles serían los ejemplos prácticos para expresar estados o condiciones físicas? Bueno, por ejemplo, podríamos decir I am hot o I am cold, que traducido al español sería tengo frío, tengo calor. Nunca diríamos I have heat y aún menos I have hot, que algunas veces también hemos escuchado. Otro ejemplo podría ser They aren't thirsty, que traducido al español sería no tienen sed o ellos no tienen sed. Nunca diríamos They don't have thirst. Por último, tenemos otra frase que sería We are sleepy, que traducido al español sería tenemos sueño. Nunca diríamos We have sleep. Como veis, en las tres frases estamos utilizando el verbo to be para expresar condiciones o estados físicos. En el puesto número 4 tenemos el uso del verbo to be para expresar suerte. Y aquí va a ocurrir lo mismo que veíamos en el número 5 y en el número 6. En castellano tenemos una expresión idiomática que utiliza el verbo tener
seguido de el sustantivo correspondiente, en este caso, suerte. Sin embargo, en inglés utilizaremos el verbo to be seguido de el adjetivo. ¿Cuál es el error más común que nos hemos encontrado cuando queremos expresar suerte en inglés? Tomando el ejemplo, tengo suerte, lo más frecuente es expresarlo diciendo I have luck. Pero esto no sería correcto. Tendríamos que emplear el verbo to be y decir I am lucky. De nuevo utilizando un adjetivo predicativo que describe o modifica el sujeto y utilizando el verbo to be como enlace entre ambas partes. ¿Cuáles podrían ser otras formas prácticas de expresar suerte en inglés? Bueno, por ejemplo, podríamos decir He was lucky to find his ring, que traducido al español sería tuvo suerte al encontrar o en encontrar su anillo, utilizando la forma pasada del verbo to be. Nunca diríamos He had luck, o lo que alguna vez hemos escuchado también, He had lucky to find his ring. Eso no sería correcto. Otro ejemplo podría ser I'm not always lucky, que traducido al español sería no siempre tengo suerte. De nuevo, utilizando el verbo to be, como hemos visto en la frase anterior. Pero nunca lo expresaríamos diciendo I don't always have luck. Eso no sonaría natural en inglés. En tercera posición, en nuestra lista Top 10, os queremos mostrar 3 expresiones que emplean el verbo to be para expresar diferentes cosas. En primer lugar, tenemos el uso del verbo to be para expresar éxito. En español, estaríamos de nuevo empleando la expresión idiomática que utiliza el verbo tener seguido del sustantivo. Sin embargo, en inglés utilizaríamos el verbo to be seguido de el adjetivo. ¿Cuál es el error más común que nos hemos encontrado a la hora de expresar éxito en inglés? Tomando, por ejemplo, la frase tengo éxito, esto se suele expresar diciendo I have success. Pero esto no sería correcto, pues debemos emplear el verbo to be diciendo I am successful, utilizando de nuevo un adjetivo predicativo que está describiendo el sujeto y empleando el verbo to be como nexo entre ambas partes. En segundo lugar, tenemos el uso del verbo to be para expresar el tener razón. Y como bien acabamos de decir, empleamos la expresión idiomática que utiliza el verbo tener seguido del sustantivo. Sin embargo, en inglés emplearíamos de nuevo el verbo to be seguido de un adjetivo. ¿Cuál es el error más común que nos hemos encontrado al expresar tener razón o no tener razón? Tomando, por ejemplo, la frase tengo razón, muchas personas expresan esto de la siguiente manera y dicen I have the reason. Pero esto no sería correcto y no tiene nada que ver con cómo lo expresaríamos en inglés, que sería de nuevo empleando el verbo to be diciendo I am right o wrong, si queremos decir que no tenemos la razón. Y ambos serían adjetivos que están describiendo el sujeto y emplearíamos el verbo to be como nexo entre ambas partes. Y en tercer lugar, tenemos el uso del verbo to be para expresar prisa. En español, de nuevo utilizaríamos la expresión idiomática que utiliza el verbo tener seguido de el sustantivo. Sin embargo, en inglés emplearíamos el verbo to be seguido de una expresión específica para decir
prisa o tener prisa. ¿Cuál es el error más común que nos hemos encontrado al expresar esta idea? Tomando como por ejemplo la frase tengo prisa, muchas personas expresarían esto en inglés diciendo I have hurry o rush, pero esto no sería correcto. Para decirlo bien, tendríamos que de nuevo utilizar el verbo to be y la expresión específica que es in a hurry o in a rush. ¿Y cómo podríamos usar estas tres expresiones de algunas formas diferentes? Bueno, por ejemplo, podríamos decir I would like to be successful, que traducido al español sería me gustaría tener éxito. Nunca diríamos I would like to have success. Emplearíamos el verbo to be, como vemos en la primera frase. Otro ejemplo podría ser He's right, we need a new house, que traducido al español sería tienes razón, necesitamos una casa nueva. Nunca diríamos He has the reason. Eso no sería correcto. Además, estamos de nuevo empleando el verbo to be. Por último, tenemos la frase I'm sorry, we are in a bit of a hurry, que traducido al español sería algo así como lo siento, tenemos un poquito de prisa. De nuevo utilizando el verbo to be. Nunca diríamos esto expresándolo de la siguiente manera. I'm sorry, we have a bit of a hurry. Esto no sería correcto. En segunda posición, en nuestra lista Top 10 y uno de los errores que prácticamente corregimos en cada una de nuestras clases es cuando queremos expresar edad en inglés. De nuevo, en español, empleamos el verbo tener seguido de la edad que queremos expresar. Pero en inglés utilizaríamos el verbo to be seguido de la edad correspondiente. ¿Cuál es el error más común al querer expresar esto en inglés? Tomando como ejemplo la frase tengo 35 años, normalmente se suele expresar diciendo lo siguiente: I have 35 years. Pero esto no sería correcto. Tendríamos que emplear el verbo to be y decir lo siguiente: I am 35 o I am 35 years old. Recordemos que no podemos expresarlo diciendo solo 35 years, sino que debemos emplear la expresión corta I am 35 o la expresión extendida I am 35 years old y utilizando el verbo to be. Un par de ejemplos más para expresar edad en inglés serían los siguientes. Por ejemplo, podríamos decir She's 102 years old. She's very old. Que traducido al español sería ella tiene 102 años. Es muy mayor. Pero nunca diríamos She has 102 years. Otro ejemplo sería con la pregunta How old are you? Que traducido al español sería ¿qué edad tienes? Y la respuesta podría ser I'm 20 o I'm 20 years old, que en ambos casos sería tengo 20 años. Nunca diríamos en inglés I have 20 years. Eso no sería correcto. Y por último, en lo más alto de nuestra lista Top 10, el error más común usando el verbo to be es cuando queremos expresar acuerdo en inglés. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues en español empleamos la locución verbal que combina el verbo estar junto con las palabras de acuerdo. Pero en inglés tendríamos dos formas de expresar esto. Por un lado, podríamos utilizar el verbo agree, to agree, o el verbo disagree si queremos expresar lo contrario. Y por otro lado, podríamos usar el verbo to be seguido de la expresión in agreement o in disagreement si queremos expresar lo contrario. ¿Cuál es el error más frecuente que nos encontramos al expresar esto en inglés? Si tomamos por ejemplo
la frase estoy de acuerdo contigo, normalmente se expresaría esto de la siguiente manera. I am agree with you. Pero esto no sería correcto, pues estaríamos mezclando el verbo to be con el verbo agree. Lo expresaríamos de estas dos posibles formas. Por un lado, usando solo el verbo agree, I agree with you. O si queremos emplear la expresión que utiliza el verbo to be, podríamos decir I am in agreement with you. ¿Y cuáles serían algunos ejemplos más expresando acuerdo en inglés? Bueno, por ejemplo, podríamos decir I'm afraid I don't agree with you, que traducido al español sería me temo que no estoy de acuerdo contigo. Pero nunca diríamos I'm afraid I am not agree with you. Otro ejemplo podría ser They are all in agreement with the new law, que traducido al español sería están todos de acuerdo con la nueva ley. Pero nunca diríamos They are all agree with the new law. Eso tampoco sería correcto. Y así ponemos punto y final a nuestra lista top 10 sobre los errores más comunes al usar el verbo to be en inglés. Si te ha gustado este vídeo y te ha parecido útil el contenido, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal y así no te perderás el próximo? Y si tienes cualquier sugerencia sobre temas que podríamos tratar en futuros vídeos, porfa, déjanos un comentario más abajo. Thanks for watching, this is James Austin from the Fix English team y nos vemos en la próxima serie.